La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Nuevamente con ustedes, queridos hermanos, su programa La Familia Santuario de la Vida. Yo soy Francisco Zamora y me acompaña Violeta de Zamora. Y es un gusto, una nueva entrega de este programa, compartir con ustedes en esta oportunidad en un contexto totalmente navideño. Así es, Francisco, creo que estamos en un momento tan hermoso, tan especial, donde todos hablamos de paz, de desearnos lo mejor, trabajamos propósitos para el futuro, estamos preparándonos ya para recibir el nacimiento del Niño Dios. Hemos puesto la casa llena de colores, de series, de muñequitos navideños, el arbolito. Respiramos un aire tan hermoso, ¿verdad? Un ambiente tan hermoso de la Navidad, donde podemos expresar el amor y buscar la unidad. Yo creo que eso es este tiempo de Navidad. Y sobre todo, Viole y queridos televidentes, hermanos que siempre nos acompañan, es un tiempo de paz. Hablamos de paz, deseamos felices Pascuas, una feliz Navidad, pero siempre acompañados de paz, porque el anuncio justamente del ángel a los pastores es la paz, la alegría, el gozo de la buena noticia. Por eso, aunque pareciera un poco diferente, queremos rescatar un mensaje maravilloso de paz que este año el Papa Francisco nos ha dado. Usted ve en su pantalla que el mensaje del Papa en la Jornada Mundial de la Paz es la no violencia, un estilo de política para la paz. Mira qué interesante lo que el Papa ha escrito. Es el 50 aniversario de los mensajes de las Jornadas de la Paz. Es el mensaje 50 de los papas. Entonces es interesante cómo Francisco nos va a decir la no violencia. Ese es el tema que nos lleva a la paz. Es una política para la paz. Entonces, en plena Navidad, en pleno tiempo navideño, qué mejor que desearnos la paz con la no violencia. Y un poco ver esa visión mundial, digámoslo así, redundantemente, que el Papa tiene de un colectivo universal, que es justamente la paz en el mundo. Y es interesante ver desde qué año se inicia esta jornada de la paz en un contexto de amenaza para el mundo, Francisco. En 1968 empiezan a darse ya los mensajes de paz, o sea, llevamos 50 años de estar escuchando estos mensajes de paz. Todo al principio de año, los papas desde el año 68, empezando por el Beato Pablo VI, comienza esta jornada de la paz con la idea de dar un mensaje al mundo y a la iglesia, por supuesto, de lo que significa la paz. Y entonces por eso estamos hablando ahora del mensaje último, que es justamente de la no violencia. Es importante entonces que veamos qué es la no violencia, porque de esa manera podemos comprender el contexto y el alcance que Francisco quiere darnos
Y mire que lo estamos rescatando al final del año, sabiendo que nos abriremos a un nuevo mensaje de paz. Pero creo que en este tiempo es tan importante enfatizar la ausencia de violencia en nuestro medio a través de la no violencia. ¿Qué significa entonces? Pues es una ideología y una práctica ética y política que rechaza el uso de la violencia y la agresión en cualquiera de las formas. Y esto por supuesto va a todo nivel, porque es una época en la que tenemos que oponernos a la violencia como medio y como fin, y consideramos claramente que todo acto de violencia va a engendrar más violencia, y por eso el término no violencia humaniza a la sociedad, apuesta y valora al poder de la vida sin ignorar ni prevenir los conflictos. Desde esta perspectiva entonces, la no violencia significa obtener logros en la lucha social y que ésta es posible, más allá del poder de los gobernantes, que no es eterno ni indestructible, sino que depende del respaldo social y el consentimiento de la población. La acción no violenta busca disminuir ese poder muchas veces que existe en el mundo cuando se considera y se ejerce injustamente, retirando el consentimiento y la cooperación. Importante entonces lo que el Papa va a proponer, y hablamos entonces de su política. ¿Qué es la política? A veces creemos que la política es la política partidista, los partidos políticos, de gobierno, llegar al gobierno, una campaña política. Eso es solo una parte de la política. La política es la línea a seguir. Usted y yo en casa tenemos una política, es la línea a seguir en nuestra casa. En nuestro barrio, en nuestra zona en donde vivimos, hay políticas. Guatemala tiene una política, pero no hablo de gobierno, hablo de la línea a seguir. Entonces cuando el Papa habla de una política como estrategia para la paz, está diciendo la línea a seguir es la no violencia. Hermoso. Es interesante verlo así. Es interesante ver lo que es la política, la línea a seguir, como la maneja el Papa. Es interesante porque dice, deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y niña. Justamente lo que ahora estamos deseando. Así es, deseamos la paz, paz a los hombres de buena voluntad. Rezo para que la imagen y semejanza de Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros como dones sagrados dotados de una inmensa dignidad. Francisco, qué profundo. Y básicamente se está refiriendo a los que están a las situaciones en conflicto, donde no se respeta la dignidad más profunda. Así es, Francisco. Y entonces él pide de hacer de la no violencia activa nuestro estilo de vida. Violencia, no violencia activa. Es interesante lo que Francisco nos propone en este momento. Retomando un poco, la paz es la única línea del progreso. Veamos, hay un santo actual, un beato actual, va en línea de santidad, el beato Pablo VI. El beato Pablo VI se dirigió no solo a los católicos, sino a todos los pueblos con palabras inequívocas. Miren lo que dijo en 1968. Ha aparecido finalmente con mucha claridad que la paz es la línea única y verdadera del progreso humano. No las tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil. Eso lo decía en el año 68 Pablo VI. La paz es el único camino del progreso humano. Hoy que hablamos tanto de progreso, que queremos hablar de desarrollo, que queremos pues, un mundo mejor, una familia mejor, una sociedad mejor, resulta que el camino, decía el beato Pablo VI, es el camino de la paz. Y lo más hermoso, esa frase, ese eslogan que él tenía es, si quieres la paz, trabaja, lucha por la justicia. Claro, porque sin justicia no puede haber un ambiente de paz. Pablo VI, el beato Pablo VI, se le conoce como el Papa incomprendido, y sin embargo llegó a los altares. Bueno, esto resulta interesante porque ¿por qué incomprendido? Y aquí es importante platicar esto, queridas familias, porque a veces desconocemos la historia reciente aún de la misma iglesia. Pablo VI advirtió el peligro de creer que las controversias internacionales no se puedan resolver por los caminos de la razón, es decir, de la negociación fundada en el derecho, la justicia y la equidad, y no por las fuerzas espantosas y mortíferas. Es interesante porque Pablo VI termina y da continuidad al Concilio Vaticano II. Cuando él es nombrado, el cardenal Montini, Juan Bautista Montini, es nombrado sucesor de San Pedro, está el Concilio Vaticano en camino. Muere Juan XXIII y él tiene que terminar el concilio y comenzar el concilio ya en realidad después del mismo a hacerlo vida.
¿Y qué pasa? Hay un momento de crisis, porque es un cambio tan fuerte que de pronto hay una oposición de unos y otros. Le tocan sacerdotes que están a favor de la revolución del año 68. ¿Qué pasa en el año 68? Hay una revolución sexual. Es el año en el que empieza a haber como una liberación sexual. Es el tiempo de la píldora. Él, con su encíclica Humane Vitae en ese año 68, dice no a los anticonceptivos, ni a la esterilización, ni al aborto, porque justamente se oponen a la vida, se oponen a la naturaleza y por supuesto son una afrenta a la dignidad del ser humano. Y eso le significa a Pablo VI una gran oposición dentro del mismo clero, dentro de los mismos laicos católicos y laicas católicas, especialmente las familias que se negaban a tener, por supuesto, muchos hijos y querían utilizar los beneficios que los químicos y los medicamentos significaban para ellos. A Pablo VI le toca enfrentar toda la lucha de la teología de liberación, sacerdotes guerrilleros, gente que se pone a defender a su pueblo ante la opresión y ante el clamor, digamos, social de esa época. En América Latina se ha dado la conferencia de Medellín, viene a Colombia Pablo VI. Es un momento difícil para toda la iglesia. Es el primer viajero, ¿verdad? Claro. El primer papa que viaja a África, América, Asia y Oceanía, y también es el primero en hablar en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas. La verdad es que anteriormente estaba ya el contexto de Juan 23. Él había hablado de la paz profunda, fundada en la verdad, en la libertad y el amor. Juan 23, San Juan 23 escribe Pacem in Terris. Paz en la tierra. Y entonces, en este sentido, él habla justamente de una paz profunda. Es increíble porque era un papa bastante mayor y sin embargo provoca un cambio, un ayornamiento, un cambio que incluso provoca el Concilio Vaticano II. Este papa es muy claro y escribe una encíclica que se llama La paz en la tierra. Es a partir de esta idea que nace la idea de la paz en el sentido como se manejan estas jornadas mundiales de la paz. Y esto no es casualidad, Francisco, porque si nosotros vemos en los documentos de iglesia donde se habla y se exhorta a trabajar la paz, como lo va a hacer también Francisco, ¿verdad? Y Benedicto habla ya el sentido y el amor de la paz fundada sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la libertad y sobre el amor. ¡Qué hermoso! ¿Sobre qué tiene que estar fundamentada la paz? Por eso nuestra paz no puede ser una cosa solo cosmética. No podemos hablar la paz con todo el respeto solo como poner una rosa o con desear en una tarjeta o hoy día en un WhatsApp te deseo mucha paz. Si no está fundamentada en lo que tú acabas de leer, en palabras de Juan 23, amor, justicia, libertad. Sin esos elementos no hay paz. Entonces, en este tiempo navideño, en este tiempo de desearnos la paz, significa te deseo la paz porque tenemos que vivir en el amor, tenemos que vivir en la justicia, tenemos que vivir en la verdad. Yo creo, si yo te deseo a ti la paz y le deseo la paz a todo el mundo, a mis amigos y familia, vecinos, etcétera, se supone que esa paz nace de mí y que yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo decirte a ti, te deseo la paz, te bendigo con la paz, si yo no la tengo. Por lo tanto, la paz debe ser dada de corazón, en profundidad de corazón, este deseo maravilloso de que tú tengas paz. ¿Y por qué? Porque yo la tengo. Justamente la respuesta, pensaba ahora mientras hablabas, fue la respuesta de los ángeles y de los pastores la noche de Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esa buena voluntad es lo que acabamos de mencionar. Por eso, a nivel de familia, no va a reinar la paz si no hay una buena voluntad, si no hay un deseo de amor, de justicia y de verdad. Bueno, paz en la tierra, Pacem in Terris, ya lo escribe Juan 23. Les recomendamos, es un documento para leerlo. Maravilloso, no ha perdido vigencia. Al contrario, va cobrando una plusvalía en este tiempo. Seguimos después y entonces ahora vamos a reflexionar a Francisco. Francisco empieza a hablar sobre la no violencia. ¿Y cómo lo va a decir? Con un estilo de política para la paz. O sea, una línea de pensamiento, una línea de acción. Y pido a Dios, dice, que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos.
Estoy pensando simplemente cuántas veces cómo reaccionamos en la vida, ante una molestia, ante una incomodidad, ante una agresión. Una situación que se te viene. En casa, pensamos muchas veces en casa, ante alguien que nos quitó algo que es nuestro, una prenda, un valor, un bien, y peleamos. No tenemos esta política de la no violencia. Muchas veces en la vida matrimonial la política que impera es la violencia. Ahí vuelan tenedores, cubiertos, lo que el enojado tenga en la mano. Sí, el Papa está hablando de la no violencia desde un nivel universal, desde una conciencia colectiva humana y de la humanidad, pero también toca lo individual, que es donde estamos cada uno de nosotros. Entonces esa no violencia la podemos ver en diversos niveles. Por eso dice acá que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales. Claro, más claro no se puede. La caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos. Y aquí hay parece una trampa en nuestra sociedad. Vemos siempre lo internacional, vemos siempre lo social y dejamos de ver lo interpersonal. Entonces reclamamos porque no hay paz en el mundo, reclamamos porque hay mucha violencia, pero no comenzamos por poner la paz en nuestro corazón y la paz después en nuestro medio. Obviamente, por ley de continuidad no va a haber entonces paz en los otros niveles más superiores. Entonces por eso el Papa insiste en relaciones interpersonales de no violencia, relaciones sociales de no violencia y relaciones internacionales de no violencia. Miremos cómo está el mundo. Lamentablemente, pueden ver ustedes en esa diapositiva que el mundo está fragmentado. El siglo pasado fue devastado por horribles guerras, mucho muerto, muchos hermanos lastimados, las guerras mundiales, conocimos la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de nuevos conflictos, y hoy lamentablemente estamos ante una terrible guerra mundial por todas partes, lo ha dicho el Papa Francisco. Yo recuerdo, queridas familias, estuve en Nagasaki, en el museo de Nagasaki, un edificio de varios niveles, y en ello se ve justamente la destrucción de la bomba atómica. Tenedores y cucharas doblados, objetos de metal totalmente doblados por el calor de la bomba y de la radiación. Fue impresionante, pasé ahí unas horas ahí viendo el dolor humano, incluso hay fotografías de gente que fue radiada, de muertos. Bueno, es algo que no debe volver a ocurrir nunca en la humanidad. ¿Y hoy cómo estamos? Claro. Podemos ver esa diapositiva. ¿Y hoy? ¿Y a quién tenemos ahí? Al señor Trump, ¿verdad? No es fácil saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado. No sé si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hacen más conscientes de la violencia o más habituados a ella. Lamentablemente, yo lo que veo es una población, sin ir muy lejos a ver otros países, una población guatemalteca muy insensible al dolor, Francisco, donde hasta los niños son los testigos oculares de esa violencia. Hasta podemos ver animalitos. Yo he visto en los programas de televisión que hasta los perritos son testigos oculares de esa violencia. Entonces creo que estamos regresando a un tiempo de mucha agresión, de mucha violencia, donde nos hemos vuelto insensibles al dolor. Creo que la humanidad ha vivido la violencia desde siempre. Estoy pensando en Génesis 4. La pregunta que le hace el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y ya sabemos todos que el hermano estaba ya muerto, porque por la envidia no soporta que su hermano Abel le dé lo mejor a Dios, él le daba no lo mejor, y entonces se empieza a ver una rivalidad, y cuando no puede cambiar esa rivalidad, esa envidia y esa molestia que siente por su hermano, prefiere desaparecerlo. Entonces la Biblia nos dice que con una quijada de burro lo golpea y lo mata. Es una violencia que viene siempre en una sociedad violenta, pero que actualmente, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ella. Estamos tan acostumbrados a escuchar los muertos diarios, estamos acostumbrados a que en cualquier parte del mundo hay matanzas, en cualquier parte hay tiroteos, hay terrorismo, que hemos desarrollado una insensibilidad. Esta globalización, ¿verdad, Francisco? Con lo bueno y con lo malo, ¿verdad? Y esto nos puede pasar aún en casa. Podemos volvernos violentos si no nos damos cuenta. Podemos ser familias que gritamos, que no hablamos, que no dialogamos, que nos pegamos de gritos.
que nos insultamos. Yo recuerdo el caso de una familia donde le pregunto al que era mi paciente, ¿cómo es tu relación en la familia? ¿Platican? ¿Se juntan? No, solo buenos días, es todo lo que hacemos y cada quien hace su vida. Y en la noche llega cada quien, se duerme. Le digo, pero eso siempre, sí, así somos. Rara vez nos juntamos para hablar. Bueno, me cuesta creer ese modelo de familia. Quizá porque crecí en una familia donde todos hablábamos, todos participábamos y a veces hasta de más. Entonces, ese ambiente es violencia. Estamos en una sociedad violenta. Nos subimos al carro, a la camioneta y ya vamos pensando en que va a haber violencia. Somos agredidos, nos gritan, nos insultan, nos atropellan, nos echan el carro. Bueno, es una sociedad que nos va creando una gran violencia y nos acostumbramos a ella. Esas son, diría yo, que son como las mini guerras que se dan a diario en nuestras relaciones interpersonales. Aquel jefe que te acusa, que se aprovecha de ti en tus horarios de trabajo, que eres explotado. Esa es una guerra, esa es una violencia interpersonal. Claro. Que no caemos en cuenta. Y como vemos acá, dice caracterizado por globalización, ¿sí? Con aspectos positivos y negativos. Claro, un aspecto positivo es que estamos comunicados todos, que ustedes pueden, este programa lo podemos trascender en el tiempo, lo pueden ver en cualquier parte del mundo por la internet. Es decir, esa globalización es buena, pero por otro lado también es negativa porque entonces nos acostumbramos a la violencia en cualquiera de sus formas y entonces ya no nos afecta, ya no nos provoca ninguna reflexión. Sangrientos conflictos aún en curso. Es un mundo de guerras. Es una sociedad de guerras. Incluso se justifican las guerras solo para probar el armamento. Qué difícil. Y en este marco es donde Francisco nos está hablando justamente de que tengamos una actitud de no violencia. Amenazas de guerra por todas partes. Reclama un compromiso, toda esta realidad, renovado y concertado. ¿Cuál es el compromiso? La búsqueda del bien común. Siempre la búsqueda del bien común va a ser el camino de la política, el camino de un padre de familia, de una madre de familia, el camino de una sociedad, es la búsqueda del bien común. ¿Cuántas veces lo que menos intentamos es la búsqueda de un bien común? Ustedes lo ven a nivel de gobierno en los países. La gente se instituye, hace campañas para llegar al poder, pero no para buscar el bien común, que es lo que la lógica pide, sino para buscar el bien de unos cuantos, el bien de su grupo, el bien de una ideología, los intereses, el enriquecimiento a veces ilegal de grupos. Y esto se viene repitiendo, no es solo en Guatemala, no es solo en Centroamérica, ni en Latinoamérica, es en todas partes. Es decir, no se da entonces ese bien común y por eso el Papa pide reclamar un compromiso renovado y concertado del bien común, del desarrollo de todos los hombres. Y todo. Hace unos años estuvimos viendo todo el trabajo del desarrollo humano. Hay metas de los milenios, metas de desarrollo humano. ¿Cuál es la idea del desarrollo? Que lo político, que lo económico, que lo social redunden en el ser humano para que tenga un mayor bienestar, una mejor calidad de vida. Eso significa mayor salud, mayor educación, mejor alimentación, una realización en todo sentido. Sin embargo, este desarrollo de todos los hombres pareciera que no se da armónicamente ni progresivamente. Al contrario, tenemos problemas de desarrollo. ¿Se imaginan en qué lugar anda Guatemala en el índice de desarrollo humano? Andábamos por un 136, yo recuerdo, 131. 131 países antes que nosotros, 130 países antes que nosotros. Guatemala es el único país que retrocedió en el desarrollo, en la lucha contra la pobreza en toda la región. Es decir, ¿cuál desarrollo? Entonces, ahí es donde la paz es el camino para el desarrollo. Y por supuesto, el desarrollo de todo hombre, de todo ser humano. Bien, pareciera que este tema, que fuera como muy político, lo que el Papa está diciendo es, miren, la paz es el camino. Y para llegar a la paz, la no violencia. Significa que tenemos que actuar con una violencia no activa frente a un mundo caótico, frente a un mundo que ha olvidado las realidades temporales y las realidades sobre todo sobrenaturales. Es interesante saber que la paz y la justicia deben dar inicio en casa, en la familia, en la relación de pareja, en la relación de los padres con sus hijos y de los hijos con sus padres, en el amor, en la obediencia, en el respeto, Francisco, en todos esos cúmulo de valores que hemos platicado y compartido en otras ocasiones en nuestros programas. Qué compromiso tan grande nos deja este
charla de hoy, este tema de hoy, es trabajar por la paz. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Pues que el abrazo de estos días, que el abrazo navideño, que el abrazo de Año Nuevo, que el abrazo de un nuevo año con nuevos propósitos nos lleve a no olvidar que si queremos la paz, tendremos que disminuir la violencia con un no a la violencia activo. Este es el llamado de la Jornada Mundial de la Paz que hemos querido rescatar en esta entrega y que es nuestro mensaje, nuestra postal navideña, gracias al Espíritu Santo que ha guiado a los papas durante 50 años a darnos un mensaje sobre la paz. Muy hermoso, ¿verdad, Francisco? Y les deseamos lo mejor y muchas bendiciones a todos ustedes.